Yo honestamente creo que el presidente tiró un anzuelo. Yo no creo que el presidente realmente quiera que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero yo creo que el presidente tiene un colmillo que muchas veces dice, les voy a aventar el anzuelo para terminar consiguiendo lo que yo quiero. Y posiblemente lo que quiere el presidente de la República es que este órgano administrativo desconcentrado siga siendo manejado por mandos militares, pero que sea realmente una corporación civil. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú y yo lo sabemos, la realidad es que lo que buscan en la Guardia Nacional es graduar a los primeros oficiales ya de la Guardia Nacional. Y que a lo mejor esos elementos militares y navales que hayan estado dando resultados ya no se reincorporan a la Secretaría de la Defensa ni a la Secretaría de Marina para que entonces continúen con el trabajo que están realizando la Guardia Nacional. Pero seamos muy realistas, si no hubiera sido esa la forma como se lleva a cabo, nos hubiéramos tardado, yo creo que entre 8 y 10 años en poder tener cerca de 100,000 elementos en la Guardia Nacional. Asimismo, tampoco hemos visto que ya estén desplegadas las 266 regiones que en teoría tendrían que estar dividido el país para que la Guardia Nacional pudiera estar realizando el trabajo, ¿no? Como bien lo dices tú, me queda claro que es muy cambiante la parte del índice de delincuencia porque los mismos grupos criminales pasa lo que pasaba en el sexenio de Felipe Calderón, que decían, vamos a mandar a las Fuerzas Armadas a Tamaulipas, y allí iban las Fuerzas Armadas, entonces se daba el famoso efecto cucaracha, ¿no? Se iban a los estados aledaños, bajaban hacia Veracruz, se iban hacia Nuevo León, y los veíamos que entonces limpiaban en teoría el estado y retiraban a estas Fuerzas Armadas de la Fuerza Permanente que habían llevado para realizar los operativos, pero en cuanto se iban nuevamente pasaba lo mismo. Y creo que es una de las problemáticas que los altos mandos militares y navales le han mostrado al presidente. Señor presidente, hemos recuperado Acapulco, ¿cuántas veces? Que yo recuerdo por lo menos ha sido 4 veces que la Marina ha ido, ha limpiado, ha tomado nuevamente el control del puerto, lo vuelve a entregar a las autoridades civiles y qué es lo que ha pasado, ¿no? No podemos dejar de lado que por supuesto que han existido excesos, por supuesto que ha habido algunos elementos que han realizado exceso a la fuerza, sí es real, pero yo lo que les explicaba a la gente es que sí necesitamos una Guardia Nacional que valga la pena, una Guardia Nacional que en específico sepamos que serán los únicos que van a realizar estas funciones de seguridad pública a nivel federal, y entonces sí a los 5 años, que sea cuando esté terminando el sexenio, a lo que es la Fuerza Armada Permanente, la podamos regresar realmente al Ejército y a la Marina para que cumplan con sus funciones de seguridad nacional y de seguridad interior, y ahora sí, esa fuerza que tengamos de la Guardia Nacional desplegada, no solo del do de pecho, creo que ahorita en esta segunda parte del sexenio viene lo más importante para la Guardia Nacional, saber si los resultados que se buscan y para lo que fue creada empiezan a ver y empiezan a funcionar. Y entonces sí tendríamos un parámetro real y ver los números, si va decreciendo o no va decreciendo. Porque la realidad es que sí ha decrecido, por más que me digan lo que me digan. Lo que pasa es que lo justifican por el hecho de la pandemia y puede o no que tengan razón. Pero la realidad es que la crítica por criticar, y ese es el problema que hace que se hagan candentes las discusiones que luego tú y yo tenemos, vienen en ese sentido. Si vamos a utilizar datos oficiales, entonces manejemos datos oficiales. Pero cuando no les convienen los datos oficiales, entonces cuestionan los datos oficiales. Y aquí la percepción no tiene que ver porque entonces caemos en el terreno de las suposiciones, ¿no? Y yo te preguntaría en ese mismo sentido, tú, que eres un especialista en estos temas, que tienes una carrera de más de 30 años, ¿qué harías para poder solucionar la problemática que estamos discutiendo ahorita? En primer lugar, elaborar una estrategia real, de a de veras, no basada en ocurrencias, sino basada en la reactividad del Estado para tratar de imponer el orden de alguna manera, para tratar de controlar. No hay una estrategia, no existe, no es cierto. Lo que hemos visto en los años de López Obrador es una reedición o una readecuación de lo que se ha venido haciendo en sexenios anteriores. Tan es así, bueno, yo recuerdo haber platicado en 2007-2008 con el general Galván, incluso previo a que llegara él a la secretaría, y yo le hacía la pregunta justamente, ¿qué es lo que ocurre, general? ¿Qué es lo que está pasando? Y hablamos de lo que venía de atrás, de Vicente Fox. Y él me decía, mira,
no existe, no tenemos estrategia, no existe, vamos reaccionando, vamos respondiendo nosotros como militares desde nuestro ámbito a lo que se va presentando de acuerdo con la información que tenemos, de acuerdo con la experiencia y con el trabajo que se hace en las zonas y en las regiones y en las guarniciones, es como vamos reaccionando y respondiendo y vamos avanzando sobre la marcha. No confiamos y no creemos en las policías estatales y mucho menos en las municipales, que son fácilmente penetrables y manejables. No hay coordinación por eso mismo, no se avanza porque cada quien va por su propia brecha, pero en general lo que hacemos es reaccionar e irnos acomodando de acuerdo conforme vemos que viene el problema y conforme se presenta. Y esta dinámica se repitió, bueno, fue lo que imperó con Calderón, con esta guerra sangrienta que no llevó más que a atomizar y a reproducir a los cárteles y a una serie de circunstancias brutales de desapariciones, de secuestros, de expansión territorial, en fin. Esto sucedió en la misma dinámica o medida, pero con otros datos, con Peña Nieto, con este paulatino empoderamiento de los militares que controlaron incluso desde Fox, con la Dirección General de Seguridad Pública, es la que tiene la sede, tiene una dirección para asuntos de seguridad pública y existe esta dirección todavía, es la que dicta en buena medida o la que recomienda o la que empuja los patrones de conducta, de la dinámica con la que se va a actuar. Aquí el asunto es muy, muy complicado y muy delicado. Si queremos que esto funcione, ¿qué es lo que se debería hacer ahorita? Reconocer el problema, reconocer que se ha fracasado, reconocer los más de 80,000 muertos que no son de Peña y no son de Calderón, son de ahorita, son de López Obrador, y la cifra va en aumento. Hace 2 semanas, justamente César, hace 2 semanas hubo 115 homicidios en un solo día, el domingo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se explica esto? ¿Qué parte tiene que ver la estrategia del gobierno para haber frenado esto o haberlo previsto o haber hecho algo para no llegar a este volumen de muertos? Cuando la cifra anterior de hace 3 semanas era de un promedio de 95 a 98 homicidios dolosos. Bueno, hace 2 semanas fue de 115. Entonces, el fracaso es inocultable. Y tan es así que se sigue reaccionando al problema. Ahí te va el ejemplo. Entre ayer y hoy se están desplegando 1,700 elementos del ejército mexicano, y ya tengo el dato, es el 2º Batallón de Fuerzas Especiales, salió de Temamatla para ser desplegado en los tramos carreteros de Aguililla y Apatzingán, junto con 1,000 policías más estatales, para finalmente liberar la zona, para permitir que los habitantes de Aguililla y otros municipios y otras ciudades respiren, tengan acceso a comida, a productos alimenticios, tengan acceso a otros puntos del Estado, para que principien a reactivar su economía, en fin, esto para ir ahuyentando un poco, alejar, aunque sea durante unos días, a los cárteles que dominan y controlan esa zona del país. ¿Qué es lo que estamos viendo? Reacción. ¿Por qué no ocurrió esto antes? ¿Por qué se permitió que desde abril de este año el cártel de Jalisco, los Viagras, las autodefensas y otros grupos tomaran el control total y absoluto, instalaran retenes en esa zona? Solo el gobierno lo sabe, con sus famosos abrazos y no balazos. Solo el gobierno tiene la respuesta. ¿Qué parte de la estrategia es esta? Solo el gobierno sabe qué parte es. Y López Obrador reiteró ayer y antier que la estrategia para pacificar por lo menos esa parte de Michoacán va a ser la de la paciencia y la de ir construyendo canales de diálogo, pero no llegar a la confrontación. Por lo pronto hoy tenemos entre ayer y hoy 1,700 elementos, tanto militares como soldados, como policías estatales, para reabrir las carreteras. Reacción, falta de una estrategia de largo plazo, falta de una estrategia que sea medible, con objetivos precisos, para ir cumpliendo y para saber, como tú lo acabas de decir, si se está o no teniendo resultados concretos. ¿Qué se tendría que hacer en este momento también, César? Justamente, y qué bueno, tu pregunta es súper pertinente, súper importante. ¿Qué se tendría que hacer? Ir construyendo al mismo tiempo, ir fortaleciendo, dándole recursos a los policías estatales y municipales. Y eso no está ocurriendo, no sucede. Tú estás fortaleciendo a nivel federal a la Guardia Nacional, estás tratando de insertarla en otra dinámica ahora de tipo más militar, y estás dejando de lado al mismo tiempo a los cuerpos policíacos estatales y a los municipales. Es decir,
seguimos avanzando, entre comillas, con medidas contradictorias y hasta paradójicas, en las que lo que tendría que hacerse al mismo tiempo en este momento ahora de fortalecer a la Guardia Nacional, también tendríamos que estar viendo el fortalecimiento y la atención a los cuerpos policíacos, y no está ocurriendo. De aquí a que se acabe el sexenio y otro aspecto, a que regresen las tropas al cuartel según el quinto transitorio de la ley de la Guardia Nacional, tampoco está ocurriendo. ¿Qué medidas concretas está tomando el gobierno federal para ir sembrando el terreno y construyendo la pista sobre la cual tiene que transitar el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles de aquí al 2024? Ninguna, no hay nada, no existe exactamente ninguna acción ni concreta, ni un plan alterno, no se conoce, para que regresen las tropas a los cuarteles, para que la Guardia Nacional opere de la mejor manera posible y para que al mismo tiempo, tercera vía, las policías estatales y municipales sean fortalecidas, atendidas, reivindicadas, reestructuradas. No está ocurriendo nada de esto. La pregunta es entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Oye, mi querido Jorge,